Bien, muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Muy buenas tardes a la gente que nos está acompañando aquí en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y muy buenas tardes para la gente que nos está acompañando desde el Zoom o a través del Zoom, donde tenemos a simple vista, tenemos representación de Chile, tenemos representación de Brasil, tenemos representación de los Estados Unidos, tenemos representación de Colombia, y esperamos que se sigan sumando personas y países. El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires siempre está abierto al tratamiento con un espíritu crítico, con un espíritu de investigación, de debate, de respeto hacia los temas que hacen a lo sociojurídico. Este evento, que ha sido propuesto por el querido profesor doctor Sebastián Sancari, al cual lo tapa un micrófono, ahora se corrió el micrófono. Este evento eh, nos trae la presencia de una brillante doctoranda colombiana y nos acompaña el querido profesor doctor Sandro Fabricio Olaza Pallero, bajo la coordinación de lujo de la querida profesora, si saquemos eso porque justo le tapa la cara, de la querida profesora Marisol Rodríguez, a la cual, sin más, le paso la palabra. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes esta tarde en el marco de esta mesa redonda titulada Exilio Forzado y Derechos Humanos, que como bien adelantó el profesor Ricardo, cuenta con la participación del doctor Sebastián Zancari, la doctora Ivonne Tene Peperroyo y el doctor Sandro Laza Pallero. Así que, bueno, la idea sería generar un espacio, ¿no? Para poder intercambiar sobre este tema que hoy nos convoca, para continuar reflexionando, para hacer por ahí algún repaso o alguna revisión de lo que implica el exilio, ¿no? De cuáles son sus causas muchas veces, pero también sus efectos a corto, mediano y largo plazo. Así que, sin más, bueno, Sebastián, si estás de Sí, acuerdo, te paso la palabra para empezar a conversar sobre este tema. bueno, muchas gracias. Primero, primero agradecer al profesor Ricardo, como siempre, por el espacio y primero por el espacio que da lugar a este espacio. Digamos, Ivonne ha sido alumna del programa intensivo de cursos varios para el doctorado que dirige el profesor Ricardo, y en ese contexto es que nos conocemos y empezamos a tener un interés académico, digamos, muy coincidente, muy afín, temáticas afines, y a través de ella es que yo me voy vinculando con este tema que es el tema del exilio. Es un tema del cual ella es experta, entre otras temáticas también propias del derecho internacional público, pero a mí me interesa específicamente este tema del exilio. Entonces también le debo a ella mi primer acercamiento con la temática. La idea que yo le propuse aquí al profesor Ricardo es que no sean exposiciones clásicas, ¿no? Sino más bien que podamos tener un diálogo, porque el tema del exilio eh, está muy presente, y por eso también es muy valiosa la presencia del profesor Sandro, está muy presente en nuestra historia, ¿no? Forma parte de nuestro ADN.
ustedes piensen figuras políticas como Rosas, que muere en el exilio, bueno, Rosas, Artigas, más acá en el tiempo Perón, ¿no? Tantísimos años exiliados. Nuestra historia política durante la segunda parte del siglo XX estuvo, más específicamente a partir de 1955, estuvo formateada, estuvo condicionada por el exilio de Perón, ¿no? Y una mítica vuelta de Perón, que se termina dando y ya sabemos cómo fue la historia, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de exilio? Yo propondría esa primera pregunta y tengo algunas ideas aquí. Fue tal mi interés que terminé publicando un pequeño artículo en la revista aquí de la universidad, Pensar en Derecho, que invito a que lo lean si están interesados en el último número de Pensar en Derecho que han publicado. Y ahí, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver primero con las complejidades semánticas. Eh, es un concepto polisémico, ambiguo, fácilmente confundible con otros que parecieran describir lo mismo, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, puede ser asociado con términos como inmigrante, emigrante, migración política, migración económica, expatriado, refugiado, desplazado, todas cuestiones que quizás Ivonne puede aclarar, pero cuando hablamos de exilio, por lo menos desde este abordaje, estamos hablando de exilio forzoso o exilio político. Esto es una decisión, en realidad la ausencia de una decisión voluntaria. Una persona, un grupo de personas que se ven obligadas como única salida posible a salir de su país. Y antes de darle la palabra aquí a mis distinguidos colegas, tengo un caso anecdótico para contar que habla sobre la complejidad del exilio. Porque claro, uno puede decir, bueno, yo me voy del país porque no me quedaba otra opción. Bueno, pero esto hay que probarlo. Si uno quiere reclamarle al Estado algún tipo de reparación, primero el Estado tiene que reconocer que efectivamente hubo un exilio. Es el caso de un cantante popular, que no voy a nombrar, no viene al caso, pero que en la década del 70 se tuvo que exiliar. Y él me contó a mí personalmente cómo fue la situación, que encuadra, bien, que encuadra perfectamente en esta cuestión de la falta de voluntariedad, falta de decisión. Le avisan unas horas antes que estaban a punto de secuestrarlo. Y efectivamente, mientras él iba camino al aeropuerto, entraron a su casa. O sea que se salvó por una hora. Bueno, él se va a Colombia, justamente, al país de nuestra querida Ivonne, y bueno, está unos años allí exiliado. Bueno, cuando él, pasados los años, recuperada la democracia, hace un reclamo aquí ante el Estado argentino para que le reconozca la situación de exilio y para que, bajo el amparo de determinadas leyes reparatorias, le den una indemnización, le dicen, no, señor, usted no se exilió. ¿Cómo que no? ¿No? Usted tenía un contrato de trabajo. Bueno, sí, tenía contrato de trabajo, pero también era un perseguido político. Para que vean un poco la dificultad. Y quiero plantear esto también. Hay una dificultad para definir exactamente cuándo estamos en presencia del exilio forzado. Segundo, hay una dificultad para encuadrarlo jurídicamente. El Estado es una regla general, por lo menos en Latinoamérica, que los Estados latinoamericanos no han tenido una ley específica sobre exilio. Y a la vez hay una dificultad teórica, conceptual, a la que ya me referí. Dificultad fáctica para entender de qué hablamos cuando hablamos del exilio, dificultad normativa y dificultad conceptual. Dicho esto, les cedo la palabra. Bueno, Sí, por supuesto, gracias. pero por supuesto. No, te estaba escuchando recién. No, sí, no. Bueno, Te estaba escuchando recién y me fijaba de qué año es 1935, maravilla de los celulares que te permiten
1935, la canción de Lepera y Gardel, Lejana Tierra Mía. ¿No? Es hermosa. Si no la han escuchado, escúchenla alguna vez, por supuesto cantada por Carlos Gardel. Es una canción que hace parte de la película Tango Bar, que es la última película, creo, de Gardel. Tú me dirás si estoy equivocado o no. Eh, y es una canción que, que canta el exilio. Y en esto que decías vos, la mayoría de las argentinas y argentinos de hoy descendemos del exilio. Porque en esta definición que vos dabas recién, Sebastián, de tener que irse, nuestros antepasados no se subieron a esos famosos barcos para hacer turismo. Se subieron a esos barcos porque en su país se morían de hambre o los perseguían por su religión o por su etnia o por sus ideas, pero fundamentalmente toda la gente que vino de Italia, la gente que vino de Galicia, la gente que vino de España, la gente que vino de Polonia, vino porque se estaba muriendo de hambre, la gente que vino de Irlanda, vino porque se estaba muriendo de hambre. Nosotros somos el exilio. Argentina y otros países latinoamericanos, nosotros somos hijas e hijos del exilio. Y esto me hace pensar algo que dijo el otro día, el viernes pasado, en la ceremonia de cierre de los cursos, un alumno argentino, Luis, que dijo en sus palabras de despedida: no nos olvidemos nunca que somos y siempre seremos inmigrantes. Y no nos olvidemos nunca frente a los inmigrantes que llegan ahora. Es un pecado argentino despreciar a un inmigrante, porque nosotros somos y seremos siempre inmigrantes, inmigrantes que fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, que llegaron acá con una mano atrás y una mano adelante, y que encontraron tierra, y que encontraron esperanza, y que encontraron trabajo, y que encontraron paz en este país maravilloso, este país que algunos imbéciles en este momento están atacando con acusaciones de racismo y demás, como si fuéramos más racistas que otros países, ¿no? O sea, a ver, los países en los que nos acusan de racismo son 10.000 veces y quedan más racistas que nosotros, ¿no? Ojalá no fuéramos racistas en nada, ojalá no hubiera racismo en Argentina, sería mentir decir que no hay racismo en Argentina, pero sinceramente no más racismo que el que hay en los países de los cuales salen estas personas de poca cultura a acusar. Y yo creo que el exilio para nosotros tiene un sabor muy especial. Yo te conté que iba a contar una anécdota personal. Hace varios años, hace muchos años yo estaba dando clases en Génova y la verdad es que mi presupuesto era muy bajo, ¿no? Y hacer llamadas de larga distancia en aquella época que no había el WhatsApp y esas cosas, costaba mucha plata. Entonces, yo estaba solo y mi familia estaba en Buenos Aires y yo quería llamar por teléfono y realmente costaba una fortuna. Entonces, iba caminando cerca del puerto en Génova y me encuentro un grupo de personas, de señores, que estaban con bolsitos y que estaban sentados ahí hablando y que estaban hablando en latinoamericano. O sea, difícil decir de dónde era el latinoamericano. Podía ser peruano, podía ser colombiano, podía ser centroamericano, mexicano, todo mezclado. Entonces me acerco y les digo: perdón, ¿puedo hacerles una pregunta? Sí, cómo no, claro. Le digo: ¿cómo puedo hacer para hablar por teléfono con mi familia y no gastar una fortuna? Me dice: no, no, mira.
Dice, lo que tienes que hacer, dice, subes por esa calle, dice, sigue subiendo, luego cuando veas tal cosa, doblas a la derecha y vas a ver una lavandería. Dice, y en la lavandería tú dices, yo vengo a hablar por teléfono de larga distancia. Dice, y entonces te van a hacer pasar a una parte atrás de la lavandería donde la comunicación es por internet y entonces es muy económica. Entonces voy y efectivamente la comunicación ahí era baratísima y eran muy precarias las cabinas, ¿no? No tenían, llegaban hasta acá nada más, o sea que escuchabas todo lo que se hablaba en las otras. Y en un momento yo veo los hombres, todos hombres, no había ninguna mujer, todos los hombres que tengo alrededor hablando, todos hombres recios, la mayoría trabajadores manuales, albañiles, obreros, con rostros curtidos, bien duros, hablaban en diferentes formas de castellano, hablaban en portugués, hablaban en árabe, hablaban en otros idiomas que yo no entendía. Pero ¿sabés lo que me llamó terriblemente la atención y me llegó al corazón? Varios de ellos lloraban. Yo escuchaba a uno que tenía a dos cabinas de este lado. Un señor debía ser seguramente un obrero de la construcción, de aspecto bien recio, bien curtido por el sol. Y decía, ponme a la niña, ponme a la niña. Y decía, hola. Y decía, ¿cuánto hará que no la ve a esa niña? ¿Cuánto hará que no la ve? Y en ese momento me di cuenta como nunca en la vida de lo terrible que es el exilio, lo terrible que es el exilio. Y empecé a hablar con gente exiliada en Europa, gente que venía de la India, que venía del mundo árabe, que venía de África, que venía de Latinoamérica, y me di cuenta una cosa, todos, todos, prácticamente todos, soñaban con volver a su patria. Entonces me acordé de la lejana tierra mía, de Lepera y Gardel, ¿no? Porque todos soñaban con volver a su patria. Los europeos alrededor se creían que esta gente estaba muy feliz y muy contenta por haber venido al primer mundo y haber podido huir de sus países retrógrados y atrasados. Y la verdad era otra, la verdad era otra, la verdad era que esa gente extrañaba Bangladesh, extrañaba la India, extrañaba Uganda, extrañaba Nicaragua, El Salvador, extrañaba su tierra y le hubiera querido, le hubiera gustado vivir en la tierra. Y esto últimamente lo he hablado, de hecho, el otro día fue un motivo de una conversación con un caballero venezolano que me llevó en el Cabify, esto no estamos haciendo propaganda, pero bueno, que me llevó después de decir, no, que me llevó en el auto en Santiago de Chile el otro día. Y me dijo, ¿usted es argentino? Le digo, sí. Me dijo, siempre voy a querer Argentina porque en Argentina no me hicieron, dice, cuando estuve en Argentina no me hicieron sentir mal. Dice, no me hicieron sentir mal. Dice, al contrario, me recibieron con los brazos abiertos, con cariño, etcétera. Y esto es notable porque se ha producido en los últimos años en la enorme diáspora venezolana y la gente ha echado raíces en otros lados. Se han casado con personas del país al que han ido, han tenido los hijos en ese país y demás, han conseguido trabajos. eh, Suelen ser gente trabajadora, honesta, y se han enraizado en esos lugares, pero en el fondo de su corazón está el sueño de volver. Y yo les pregunto muchas veces, ¿usted quiere volver a Venezuela? Y te dicen, y ya no sé si a vivir, pero quisiera volver a ver mi tierra, quisiera volver a ver mi casa. Y ahora con el desastre que ha habido, el tema se ha incentivado muchísimo más. Pero realmente es importante que hablemos de esto, querida
Ivonne. Así que adelante, te escuchamos a ti. Em, ¿El micrófono es necesario o En realidad, no? si te escuchan, ¿Me no, porque escuchan? en realidad acopla después con la grabación y a veces no se escucha nada. Ok, Te quiero comentar sí, que sí. tenemos en el público a una querida amiga, Maritza, que en Estados Unidos se ocupa especialmente de defender a las personas inmigrantes. Buen trabajo está teniendo últimamente, ¿no? Con este gobierno No lo dudo. norteamericano. Y defender los derechos humanos, cosa que hace con mucha energía. Ella es originalmente compatriota tuya, Ok, pero es norteamericana hoy en día y decidida defensora de los derechos de las personas inmigrantes allí en bien. Estados Unidos. Pues con mayor razón, creo que más ímpetu. Así que bueno, em, quiero primero pues agradecer por supuesto a esta querida facultad, al profesor Rabinovich y todo su departamento. Por supuesto, Marisol, muchísimas gracias por abrir todo, hacer posible este espacio. Y pues, por supuesto, y con muchísimo aprecio, cariño y respeto al profesor Sankari, que ha sido mi guía, también el depositario de la paciencia en este proceso doctoral, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dividir mi intervención en dos partes. Primero, desde dónde quiero comentarles hoy estos temas de exilio, que es un tema que pues venimos investigando y trabajando hace un tiempo. Uno tiene que ver con complementando lo que mencionaba el profesor Sankari respecto de cuáles podrían ser las diferencias que tiene el exilio justamente frente a otras figuras, pero sobre todo para llevarnos a un punto reflexivo que sería cuáles son los derechos que presuntamente violaría el exilio, ¿sí? Cuando hablamos del exilio como violación y cómo estos derechos podrían dialogar con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, cómo nos insertamos dentro de ello como para argumentar que el exilio sí constituye una violación autónoma, pero para esto hay que construirlo porque definitivamente esta categoría no existe, no está construida como tal. Entonces, voy a dividir la intervención en dos momentos. Primero, quiero comentarles algunos asuntos preliminares como de contexto y en la siguiente intervención comentarles el desarrollo de estos derechos, por qué habría una relación, por supuesto, es una relación, es un relato breve entre lo que implica el exilio versus el derecho alegado, ¿sí? Para con esto poder hacer un mapeo, por lo menos inicial, del argumento, es decir, por qué el exilio tiene que ser tratado como una categoría jurídica autónoma. Entonces, bueno, la Convención Americana no reconoce expresamente el exilio forzado, sin embargo, la jurisprudencia interamericana sí permite reconstruir algunos elementos precisamente que eh, evidencian violaciones simultáneas a varios de los derechos ahí contemplados. Entonces, generalmente cuando pensamos el exilio, pensamos, por ejemplo, en una expulsión, ¿sí? Podemos imaginar quizás un acto oficial estatal, decisiones administrativas, deportaciones. Sin embargo, buena parte de los exilios políticos en América Latina, tal como hacía la distinción el doctor Sankari, no se producen de esa manera. Es decir, con frecuencia lo que encontramos es que el Estado no ordena directamente esa salida. Lo que ocurre es que se generan, se toleran o se impiden las condiciones que hacen imposible que una persona permanezca en su país de origen. Entonces, aunque una persona pueda estar mediada la decisión de salir, no significa que esta decisión sea una decisión voluntaria, ¿sí?
Entonces, inclusive, podríamos pensar que una persona está comprando un tiquete o en condiciones más precarias está cruzando una frontera de manera ilícita, por ejemplo, o está solicitando protección en otro país, pero esto no significa que esta decisión sea libre. Entonces, por eso, esto nos lleva a la primera idea que tiene que ver con que la ausencia de una orden formal de expulsión no convierte la salida en una salida voluntaria. Y esta voluntariedad no debe evaluarse observando únicamente el acto inmediato de cruzar la frontera, porque a veces se piensa que el exilio termina en el momento en que la persona cruzó la frontera, se exilió, ¿sí? Materialmente hablando. Tiene que hablarse también y tiene que considerar estas condiciones en las cuales tuvo la persona que decidir entre irse o permanecer bajo ciertas condiciones que le hacían imposible su permanencia. Entonces, podemos reconocer algunos elementos cuando hablamos del exilio forzado. Primero, hay que distinguirlo, bien ya lo hacía el doctor Sankari en su primera intervención, nos llevaba a ese punto, no es cualquier forma de movilidad internacional y tampoco puede identificarse inmediatamente con estas categorías a las cuales él hacía referencia, ¿sí? Hay algunos elementos importantes en lo que constituye el exilio. El primero es la coerción, es decir, la persona no cuenta con una alternativa libre, genuinamente libre, segura de permanecer. El segundo elemento y sobre el cual estamos trabajando, porque es exilio político, es justamente la causalidad política. Es decir, la salida se va a encontrar vinculada con persecución, con amenazas, con violencias, con estigmatización, con exclusión, que son asociadas ¿a qué? A la identidad de la persona, a la actividad de la persona, participación política, entre otras. El tercero es la salida del territorio nacional. ¿Por qué? Porque hay que distinguirlo del desplazamiento forzado interno, que es otra figura que también vamos a tener presente. Entonces, aquí estamos hablando de un desplazamiento forzado internacional, transfronterizo. El cuarto elemento que es muy importante, y aquí vamos a empezar a meternos en el ámbito de derechos humanos, tiene que ver con la ruptura de la relación entre la persona, el territorio y su comunidad política. Es decir, quien sale no pierde únicamente su residencia, no simplemente es un cambio de domicilio. Es decir, es, por ejemplo, perder la posibilidad de ejercer su profesión, de desarrollar sus actividades políticas, mantener sus lazos personales, sociales, comunitarios y participar efectivamente en su comunidad nacional. Pensemos que nuevamente quien está saliendo en esta condición está forzado a salir, o sea, no es una decisión, ¿sí? Y finalmente también el exilio se encuentra marcado por algo adicional, que es o tanto la imposibilidad de retornar o la inseguridad del retorno. Es decir, puede que la salida haya ocurrido en un momento determinado. Pensemos, por ejemplo, en la Argentina con ocasión de las dictaduras, ¿sí? O sea, hay un periodo determinado que se cierra de alguna manera. Pero el exilio va a continuar mientras las condiciones de expulsión persistan. Es decir, las amenazas persistan, no haya una garantía de que la persona pueda retornar de manera segura. Entonces, esto nos permite formular una segunda idea, que justamente el exilio no termina cuando la persona cruza la frontera. Es decir, puede prolongarse durante años, puede prolongarse durante décadas, incluso puede prolongarse aún después de que haya desaparecido, por ejemplo, el régimen o el contexto que expulsó a la persona. Si persiste la impunidad, si persiste el miedo, si persiste la estigmatización, esta ausencia de garantías de retorno, perdón. Entonces, aquí esto nos lleva al problema jurídico, o uno de los tantos problemas jurídicos, porque no creo que podíamos circunscribirlo en uno. Y es que, por ejemplo, a nivel del derecho internacional de derechos humanos, no existe un instrumento, ni siquiera jurisprudencia que de manera directa, no porque no lo toque tangencialmente o colateralmente, sino que de manera directa se refiera al exilio como una figura puntual, ¿no? Autónoma. O sea, vamos a encontrar desplazamiento forzado interno, vamos a encontrar, por supuesto, migración, vamos a encontrar una serie de características, pero no una específica en el tema. Pero cuando empezamos a examinar la jurisprudencia interamericana, de todas maneras, hay varios componentes de la experiencia del exilio que están distribuidos alrededor digamos, relacionados con numerosos derechos. Entonces, acá
es donde creo que el exilio o esta jurisprudencia más bien existente nos permite reconstruir al exilio como una violación que tiene tres componentes. Y con esto termino esta primera parte. Es decir, es una violación compleja, es una violación continuada y es una violación pluriofensiva. ¿Por qué es compleja? Porque no afecta a un único derecho. ¿Por qué es continuada? Porque sus efectos pueden continuar en el tiempo y haciendo que el retorno sea imposible. ¿Y por qué es pluriofensiva? Y esta parte me parece interesante y es uno de los hallazgos precisamente, porque afecta a la persona, pero también afecta a su familia, también afecta a sus organizaciones y en determinadas circunstancias inclusive a la sociedad que la expulsó. Es decir, digamos, al sistema democrático en sí también termina siendo afectada. Pero claro, el problema es que si analizamos cada derecho de forma aislada, entonces perdemos el riesgo de analizar o de perder la idea de la unidad del fenómeno, porque como se dan cuenta, lo que estamos argumentando aquí es que el exilio tiene una multiplicidad de violaciones en sí mismo. Entonces, eh, bueno, y con esto cerrar simplemente, es decir, podemos argumentar, y aquí quizás sería la parte de la exploración de algunos derechos que les quiero comentar después, es justamente cómo el exilio puede articular todo este tipo de afectaciones y cómo el rompecabezas de la jurisprudencia interamericana existente hasta el momento nos puede dar luces precisamente para hacer como acoplar Ahí yo querría agregar algo con esto. para dejar en Finalizo. consideración de los profesores también. Si nosotros pensamos en el exilio, lo estaba diciendo Ivonne, se nos viene la imagen de gobiernos dictatoriales, ¿correcto? O sea, de situaciones de opresión de libertades. Porque el hostigamiento, ¿no es cierto?, la persecución, bueno, atenta contra libertades fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, como primero la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de tránsito, derechos laborales, etcétera. Y fundamentalmente, en un tema que a mí me interesa, el tema de la participación política, ¿no? O sea, la participación política queda anulada, el derecho a elegir, a ser elegido, a asociarse libremente. Ahora, si yo les pregunto, el Estado argentino hoy, el Estado, digamos, democrático constitucional, no tenemos una ley sobre exilio, pero sin embargo hay reparación. Por analogía, se aplican otras leyes de desaparición forzada y hay reparación. ¿Saben desde qué periodo el Estado argentino hoy considera que se puede invocar el exilio? No, cuéntenos. Desde el tercer gobierno peronista hasta el final de la dictadura. Desde 1974 a diciembre del 80. Y esto nos lleva a la cuestión de que el exilio forzado es perfectamente analizable, tanto en contextos dictatoriales, obviamente, como en contextos democráticos. Y el caso colombiano también es un muy buen ejemplo, ¿no? De un contexto democrático, Sí, en donde tienen situaciones. claro. Pero bueno, quería dejarlo también a consideración de ustedes, sobre todo lo que fue el último gobierno peronista también, que hoy el Estado argentino reconoce que se encuadra en el mismo contexto fáctico que el de la dictadura. Yo personalmente, la verdad es que creo en ese sentido que no deberíamos restringir el concepto del exilio al aspecto político. Yo creo que también, y en ese sentido, que un gobierno sea o no sea democrático sería irrelevante, porque creo que hoy en día una enorme cantidad de personas no se están exiliando por razones políticas, sino, como ha sucedido en otras veces a lo largo de la historia, fundamentalmente por razones económicas, por razones de sobrevivencia. O sea, el impresionante exilio hacia Europa que se está produciendo desde África y desde el mundo árabe y del Medio Oriente, ese exilio que ha transformado, al decir de nuestro compatriota, el Papa Francisco, al Mediterráneo en el mayor cementerio del mundo en este momento, eh,
Si se quedan, tienen premio, porque tienen certificado de asistencia para el currículum. Así que si se quedan un rato más, se quedan con premio, hay cotillón. Se quedan con un certificado para el currículum. Eh, el exilio climático, que por otra parte es un exilio también vinculado con la sobrevivencia, con el hambre, y es un exilio que desgraciadamente se va a ir incrementando. Pero igual, si vos querés una reparación estatal, por lo menos como funciona en Argentina, ¿no? Tiene que ser por razones políticas. Claro, yo estoy de acuerdo con Yo estoy vos, de acuerdo con vos en que hay que ampliar el o concepto. sea, desde un punto de vista, digamos, de derecho positivo, de derecho legislado, pero me parece que en un contexto académico tenemos que superar los criterios de la legislación y tenemos que buscar conceptos. O sea, si hoy en día hablamos de exilio político, estamos dejando de considerar la mayor cantidad de exiliados que hay en el mundo en este momento. La mayor cantidad de exiliados que hay en el mundo en este momento no están siendo perseguidos. La gente que está cruzando de Marruecos, que está cruzando de Argelia, que está cruzando desde los territorios saharianos y subsaharianos, la gente que está cruzando desde Latinoamérica no está cruzando por motivos políticos. Incluso la gente que ha emigrado desde Siria ha emigrado por motivos bélicos más que por motivos políticos. Y demás, la gente que ha emigrado de Ucrania, que es mucha la cantidad de gente que se ha ido de Ucrania con la guerra, no ha emigrado por razones políticas, ha emigrado porque los está atacando otro país y mucha gente tampoco quiere ir a la guerra, porque no es tampoco la alegría más grande ir a formar parte de un ejército. De manera que yo creo que si adoptamos un criterio restringido a lo político, nos estamos quedando con una parte pequeña del fenómeno del exilio forzado que existe hoy en día. O sea, no creo que la gente que está cruzando el Mediterráneo en un barquito que basta una ola fuerte y se da vuelta, que están trepados a barquitos que tienen una capacidad para 10 personas y van 50. No creo que esa gente esté haciendo eso porque le gusta. O sea, calculo que eso es exilio forzado. Y es exilio, ¿no? Y es ir a un lugar donde no te quieren. Es ir a un lugar donde no te quieren. Es ir a un lugar donde, de hecho, pensemos en Estados Unidos hoy en día, ¿no? Es ir a un lugar donde en realidad te están viendo como una criatura peligrosa, incómoda, te quieren mandar, como en el caso de Lampedusa en Italia, te quieren mandar a un campo que prácticamente es de concentración. Los campos de concentración que ha hecho Maritza, hemos hablado de eso contigo varias veces, los campos de concentración que ha hecho el actual gobierno norteamericano en los Estados Unidos para los inmigrantes. O sea, estás yendo a un lugar donde no te quieren, donde no te van a recibir con los brazos abiertos, donde no te quieren, donde consideran que estás sobrando, que venís a sacar trabajo, que venís a traer delincuencia, etcétera, suciedad, atraso, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que ampliar el concepto. No sé, es un punto de vista personal. Yo creo que este exilio no es romántico, ¿no? O sea, el exilio por hambre no es el exilio del romanticismo de me voy por razones políticas, pero es el que más hay, ¿no? O sea, sí es cierto, el que se va por razones políticas es usted seguramente, profesor Olaz Zapallero, estará pensando en la Argentina del siglo XIX y el otro día hablábamos con ustedes cómo la historia argentina en el siglo XIX florece en Chile y Uruguay, ¿no? Bueno, a mí se me vino a la cabeza, ¿no? Muy interesante lo que dijo Sebastián. Dijo,
nuestra querida amiga, Ricardo. A mí también me parece que, yendo para atrás en la historia argentina, esto preocupó a los convencionales constituyentes de 1853. Nosotros estamos hablando otro día de Alberdi. Sin embargo, nos olvidamos las consecuencias que sufrían los hijos de los exiliados. Por ejemplo, Nicolás Avellaneda se tuvo que ir a Bolivia con su madre y su hermano cuando le cortaron la cabeza al padre. Eduardo Wilde, o Wilde, perdón si pronuncio mal, ¿no? Que fue ministro de Roca, nació en Bolivia, era médico. Entonces los convencionales constituyentes, Ricardo, discutieron esto e incluyeron al nativo por opción, que es el hijo del exiliado argentino y que puede llegar a ser presidente de acá, sin haber nacido acá en el ius sanguinis, ¿no? Y después concretado en la ley 346, esto también. Y de paso quiero recordar, ¿no? Ya que hablamos de exiliados, ¿no? En esa época, a un profesor recientemente fallecido, un penalista, el doctor Enrique Basigalupo, que se tuvo que ir de acá, y que fue el discípulo más aventajado de otro exiliado español que estuvo acá dando clase como profe, que era don Luis Jiménez de Azúa. También, ¿no? Presidente de la República Española en el exilio. Que vivía acá, poquitas cuadras de acá, en Claro. Corredón y Ricardo Levene, que vivía ahí, ¿no? Claro. Cómo también los hijos de los exiliados pagan ese sufrimiento y cómo son excluidos algunas legislaciones, en nuestro caso no, porque en otros países de esa época no podían acceder a cargos públicos. Sin embargo, nuestros convencionales constituyentes, con una visión más para adelante, permitieron esto, Ricardo. Y que nuestra Constitución, como hablábamos el otro día, Juan Bautista Alberdi la diseña en Valparaíso. Acá, que lo tenemos a Boris de Chile, la diseña en Valparaíso, ¿no? Y Sarmiento, Facundo. pero y se prepara para su gran proyecto de educación pública, maravilloso proyecto, se prepara cuando Chile lo manda a estudiar el tema Bien, en Europa, en bien. Estados Unidos, claro, Se casa con pero una chilena. claro, se casa con una chilena, claro, o sea, qué más integración, ¿no? Esa es su vida. Se casa con una chilena, pero la cuestión es que Sarmiento, cuando nosotros decimos, bueno, Sarmiento recorre Europa, África, donde le gustaba vestirse de árabe, África, porque él estaba convencido de que él era descendiente de árabes. Tienes razón. Sí, claro, tenía toda esa mitología de que su madre, Albarracín, en realidad descendía de árabes, ¿no? Y luego recorre Estados Unidos y demás. Y todo eso lo hace por Chile, no por las Provincias Unidas, no por Argentina, lo hace por Chile, ¿no? Y en gran medida movido por Andrés Bello, su querido amigo Otro allá, otro exiliado también, ¿no? Y que yo a veces en Chile, cuando alguien me dice a los venezolanos, le digo, bueno, a ver, que Andrés Bello también era un inmigrante venezolano y les dio a ustedes el mejor código civil posiblemente de todo el siglo XIX, ¿no? Y un avance extraordinario en la educación pública y demás. O sea, vamos a ver que Andrés Bello también era un inmigrante venezolano, ¿no? Ricardo, perdón, el primer catedrático acá en la UBA de Derecho Constitucional era un liberal colombiano, Florentino González, que fue el primer autor de un manual que eran lecciones, pero muy adelantadas para la época, que incluso él daba la parte de derecho administrativo, no solamente constitucional, porque en el plan de la República Posible Alberdiana estaba también incluir en la currícula de estudios el derecho administrativo para dirigir muy bien el Estado. Que eso lo hablamos el otro día. Bueno, y cuando esto va para la querida gente de Brasil que está con nosotros, la veo a Sandra, hay otra gente de Brasil en el Zoom, cuando recibe todo el ataque a Augusto Teixeira de Freitas en Brasil y está viviendo una situación, una vida miserable por todo el ataque que está recibiendo del gobierno de don Pedro II, y no sabe muy bien a dónde ir y qué sé yo, Dalmacio Vélez Sarsfield lo invita a venir a vivir el resto de su vida en Buenos Aires y a Le da ser clases. profesor de, claro, lo invita a ser profesor de la UBA, lo invita a ser profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y Teixeira de Freitas agarra a toda la familia y se sube al barco. Y se sube al barco. Y ahí viene esa situación asombrosa
que llega a Montevideo, porque en esa época los barcos grandes no podían venir a Buenos Aires, porque ustedes saben que el río acá es, en condiciones normales, es muy poco profundo. O sea, después se hizo todo el dragado, el puerto y demás, pero todavía para esa época el puerto no era practicable para buques grandes, para buques marinos. Entonces lo que hacían los barcos era parar en Montevideo y desde Montevideo se cambiaba de barco y se pasaba a un barco que calaba menos y con ese barco sí se llegaba hasta Buenos Aires. Pero había que bajar en Montevideo y esperar en Montevideo para hacer el transbordo. Mientras se está esperando en Montevideo, cambia el gobierno en Brasil y entonces lo llaman de vuelta para que vuelva a Brasil y reinicie su trabajo de un código general y demás. Pero lo más divertido es que salen dos notas en los dos diarios que manejaba Vélez Sarsfield acá, salen dos notas que se ve que ya estaban preparadas y que dicen, en el día de hoy llegó a Buenos Aires el ilustre jurisconsulto brasileño Augusto Teixeira de Freitas y fue recibido Y bueno, claro, vos pedís el diario y decís, Freitas llegó a Buenos Aires. No, la verdad que nunca llegó. Las notas ya estaban preparadas de antes, evidentemente. Nunca vino a Buenos Aires, pero la verdad es que se encaminaba al exilio, sí, por razones políticas y por razones de persecución política, se encaminaba al exilio. Él había tenido ya un episodio en su vida cuando había apoyado la revolución republicana en su estado, en provincia en esa época, ¿no? En Bahía. Claro, cuando él había apoyado a Sabino en su momento, la revolución que estableció una república en la provincia de la Bahía de Todos los Santos y abolió la esclavitud y demás, y él se había metido de frente, porque él era muy abolicionista y se había metido de frente y la revolución cayó y le pusieron precio a la cabeza. Y ahí él pasa a la clandestinidad y es el padre, que era un varón con B larga, del imperio, el que va y arregla las cosas en la capital, en Río de Janeiro, para que le perdonen la vida. Entonces, bueno, él en realidad estaba viniendo acá al exilio. O sea, el exilio es una cosa que, o sea, fue un pan de todos los días. Quiero decir algo que descubrí hace poco. Durante el último gobierno peronista, aquí en Argentina había, no tengo la cifra, pero más de 6.000 exiliados de Chile, por ejemplo, Sí. para los amigos chilenos, de Chile y de otros países latinoamericanos fundamentalmente, venían acá a Argentina. Y tenían una muy buena acogida y había, digamos, grupos de exiliados. Por supuesto, la situación cambia luego del golpe, ¿no? Donde ya se empiezan también a sentir perseguidos. Ahora, hay algo aquí que pasa mucho cuando uno trabaja justamente, por ejemplo, temas como justamente el exilio y la diferencia de desconectarlo del concepto de la migración. O sea, ¿por qué? Porque ahorita que escuchaba al profesor Ricardo, por ejemplo, cuando se refiere a todos estos movimientos migratorios, sobre todo los que tenemos, o por ejemplo la migración climática, etc., etc., sí hay una diferenciación, por ejemplo, en cuanto a qué es lo que se está planteando dentro de esta investigación y tiene que ver con trabajar el exilio, pero dentro del contorno de lo político, que se alejaría, por supuesto, de toda la otra, o sea, distanciaría de la migración forzada, sí, pero forzada, por ejemplo, por lo económico o por lo climático. Y acá hay un elemento importantísimo que sí permite hacer una distinción. El exilio sí, de todas maneras es una migración, o sea, es un movimiento, es un desplazamiento. Pero la diferencia es que dentro de la migración económica, climática o de otra índole, de todas maneras sí media la voluntariedad de la persona. O sea, por dentro de la persona cabe por lo menos el razonamiento y el tomar la decisión de desplazarse, por más precarias que sean las condiciones que lo estén acompañando. Y bueno, en el otro también. Y en el otro, la situación es media la voluntad, pero cuando ya su vida, integridad
están en riesgo. Y cuando te estás y ahí muriendo de está, hambre, bueno, ahí está la complejidad. Cuando te estás muriendo de hambre, claro, hay un contexto que te motiva casi que forzosamente a salir, claro, porque no tienes con qué comer, pero no hay una violencia ejercida de manera directa que hace que la persona tenga que salir huyendo del lugar, ¿sí? O sea, es muy difícil y quizás es uno de los temas, diría que esto precisamente, esta dificultad de delimitar la figura, es lo que hace el tema interesante, pero también tan retador, y que, por ejemplo, cuando uno busca en los marcos internacionales referencias a esto, el exilio o estas categorías de desplazamiento terminan inmersas dentro de los movimientos migratorios grandes porque es muy difícil separarlo o porque también lo mencionaba el profesor Zancari, probar que yo me fui bajo una amenaza cuando yo no tengo una boleta directa, ¿no? Que me dice, Ivonne, váyase del país, pero por ejemplo tengo pasa, por ejemplo, les hablo de un ejemplo que pasa en Colombia, que viene pasando hace mucho tiempo. Por ejemplo, no llega una boleta directa o un anuncio directo de ninguna gente, pero empiezan a grafitear tu casa o tú sales y, por ejemplo, encuentras X en tu casa, en donde sabes que es una señal indirecta de que hay una amenaza directa. Es muy complejo, pero tú cómo pruebas a la hora del té, o por sea, ejemplo, estoy de que estás acuerdo siendo en que amenazado. tú puedes, en una investigación, y puedes y debes hacer una demarcación temática y decir, yo en esta investigación voy a trabajar solamente con el exilio motivado por razones Ujú. políticas. Eso me parece perfectamente válido. Ahora, me parece que si vamos a buscar un concepto general, me parece que la cuestión estaría, como bien lo dijiste, en la voluntariedad. O sea, estaría en la cuestión de la voluntariedad. Ahí yo diría, si tú tienes una persona que está ganando bien en su trabajo en Colombia, está ganando un buen salario, y entonces resulta que averigua que en Singapur le pagan, en lugar de pagarle $5.000 por mes, le pagan $8.000 por mes. Y entonces dice, bueno, vamos, mejor me voy a Singapur, así gano $3.000 más por mes. Ahí yo creo que sí estaríamos fuera del concepto de exilio, porque estaríamos ante una decisión económica de una mejora de salario, pero sin ningún tipo de coerción. Igual quiero agregar algo que quizás pueda ayudar a pensar la cuestión. Nosotros no tenemos que desligar el reconocimiento del exilio, esto es su tipificación, su encuadre jurídico, de la reparación, porque a partir de allí se empieza a analizar jurídicamente la cuestión. Pero puede no haber Son dos, reparación. no por eso, son dos momentos que, por lo menos en el caso de la investigación de ella, están concatenados. Entonces, para que a vos te Claro, reparen, primero te tienen que reconocer. insisto, en una investigación estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Cuando hago una investigación, somos amos y señores de demarcar el objeto de nuestra investigación y decir vamos a abarcar solamente los casos que Pero en el generan una caso que vos mencionás, reparación. entonces, ¿no harías responsable al Estado que te expulsa de alguna manera? Es que lo que sucede es que en una Cuando tu enorme situación cantidad cambia o cambia la situación del país, de tu es que en país. una cantidad de exilios que se producen, en realidad no hay una responsabilidad por parte del país, o sea, te estás muriendo de hambre, porque el país es un país en el Habría que buscar cual otra categoría. no hay medios, no hay posibilidades, no hay recursos. Bueno, no hay ninguna persona que sea responsable y no hay ninguna manera de que haya un reconocimiento. Ahora, yo personalmente creo que podría perfectamente hacer una investigación y no considerar ese supuesto, decir, bueno, no vamos a considerar ese supuesto. Perfecto, ese es un derecho del investigador, de la investigadora, decir, voy a tomar o no voy a tomar. Ahora, no diría que eso no es un exilio forzoso, porque esa persona, o sea, coactus voluit sed voluit, ¿no? La famosa idea medieval de si te ponen, bueno, en la Edad Media no era un revólver, ¿no? Pero
te ponen un cuchillo en el cuello y te dicen, deme la bolsa o la vida, y tú puedes optar por la vida. Tú puedes decir, no le doy nada, bueno, la mato, listo. Es una decisión. Entonces ya Quactus voluit sed voluit. Quiso bajo coacción, pero quiso. Bueno, en realidad todos son actos voluntarios, porque la gente no hace una emigración porque está hipnotizada. La gente hace la emigración voluntariamente, Sí, pero voluntariamente porque se está muriendo de sí, hambre. sí. Voluntariamente. Y luego el caso que mencionaba Sebas, del cantante, de que decir, mire, si usted no se va, mañana lo matamos. Bueno, ese es un caso muy claro. Ahora, una enorme cantidad de gente en contextos políticos de represión resuelve irse, y seguro que Sandro recordará algunos casos bastante sonados como el de Vélez Sarsfield con Rosas, ¿no? El de Vélez Sarsfield con Rosas, que la gran pregunta que se supone que hacía Manuelita, que es, ¿y usted por qué se fue? Si papá no tenía nada contra usted, ¿no? Es decir, o sea, gente que dice, no, no, yo entiendo que en este contexto me tengo que ir porque mi vida corre peligro, pero nunca tuvo ninguna Así amenaza, es. Es ni que nada. creo que eso es ese punto que menciona el profesor Ricardo, justamente es la dificultad enorme, porque cuando se va uno a trabajar el tema, digamos, a ver qué se encuentra más bien del tema, si hay una puntualización, inmediatamente entramos dentro de ese elemento volitivo de, pero ¿con qué se cuenta si no existía ninguna prueba de que realmente las condiciones daban para que usted se fuera? Por ende, ¿cómo lo prueba? Por ende, simplemente usted se está moviendo voluntariamente. O sea, esa es la dificultad porque queda enmarcado en un contexto de simplemente la migración en términos generales. Y pasa mucho, entonces creo que aquí se conecta con lo otro que tiene que ver con este punto de, de los criterios que podrían presentarse o podríamos presentar para delimitar y diferenciar simplemente una migración, obviamente, de un exilio. El elemento de la coerción es quizás el elemento fundamental, pero creería que es uno de los elementos más difíciles a la hora de probarlo, porque no todas las personas van a tener. Sí, lo que propone Ricardo es un desafío también, ¿no? Ampliar la categoría conceptual. Claro, y yo me anticipo a algo, yo me quiero anticipar a algo que pronto caería Creo que en tema de metiste en un migración, problema, pero claro, La migración digamos, abarcaría supuestos como como el que te perfecta. dije antes, o sea, el que migra, esto se da, por ejemplo, conozco la situación a través de mi hijo mayor, que es programador, y en el ámbito de la gente que se dedica a programación, es un estar moviéndose de una parte del mundo a la otra, pero con cifras grandes. Entonces, eso sí que es migración, pero eso no tiene nada de exilio, Claro, claro, claro. porque es gente que está diciendo, bueno, no, mire, súbame $2.000 más o $3.000 más. O sea, eso no es exilio, pero Claro, es migración porque se van de un lado al otro, claro. digamos. Yo ahí traería al papá de mi abuelo Luis, a León, que vino con su mujer de Inglaterra como representantes de Inglaterra para ocuparse del acopio de granos en Argentina para el ejército británico a principios del siglo XX. Vamos a ver, migraron porque resulta que al final terminaron quedándose en Argentina y teniendo los hijos acá y terminaron migrando a Argentina. Ahora vamos a ver, cuando llegaron a Buenos Aires, alquilaron un palacete acá en donde hoy en día está la Avenida del Libertador, que era la Avenida Alvear, porque acá era el río, ¿no? Y alquilaron un palacete acá y después una casa en Bahía Blanca y qué sé yo, y vamos, eso exilio no era, ¿no? Eso exilio que digamos muy exilio no era. Y sin embargo sí que fue migración, o sea, yo creo que el concepto de migración en sí es el concepto de me voy de un lado al otro, me desplazo de un lugar al otro,
y tiene muchísimas razones, muchísimos motivos, ¿no? Hay gente que migra por razones futbolísticas, o sea, los jugadores que se van a jugar a Inglaterra o que se van a jugar a España, migran, sí, Claro. migran, pero 500.000 euros, ¿no? O sea, vamos a ver, De de 500.000 hambre, euros de razones para... sí, por eso te digo, ya de hambre no se van a morir, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el concepto de migración, esto incluso se ve cada vez que uno tiene que hacer la cola, ¿no? Que cuando en nuestros países que nunca pudimos sacar un acuerdo Schengen, en nuestros países que tenemos que hacer migraciones hasta cuando vamos a Uruguay, ¿no? Que es totalmente ridículo, que hacemos migraciones para ir a Brasil, para ir a Chile, para ir a Paraguay, para ir a Bolivia, etcétera. A mí me deportaron de Bolivia, así que... y que hacemos migraciones, y que haces la fila y dice migración. Bueno, migración es eso, es me voy de un país al otro. O sea, puede ser una migración temporaria, y se llama así, se llama migración temporaria. Una migración temporaria. Cuando te vas de vacaciones a Brasil, estás haciendo una migración temporaria de 15 días, ¿no? O sea, migración es un concepto mucho más amplio. Pero hay algo que, Ricardo, te interrumpo con algo que No, claro. creo que sería quizás la pregunta que nos planteas respecto de cómo ampliamos esa categoría. Tal vez sería, más bien, si este exilio que nosotros estamos conceptualizando desde lo político únicamente, o sea, hablamos de contexto político, podría extenderse, más bien sería como la pregunta inversa, a considerar que también es exilio toda aquella migración que resulta de condiciones Forzadas. forzadas, como por ejemplo contexto económico o climático, por ejemplo, hasta O qué bélico, punto, bélico. o bélico, claro, hasta qué punto lo seguimos llamando migración o hasta qué punto también consideramos que esto es un exilio, considerando que el exilio tendría estas otras violaciones implícitas a las cuales nos referíamos inicialmente, que sobre todo es interrumpir ese A proyecto de ver, te vida. doy un ejemplo así, a ver qué opinan ustedes. La gente que se fue de Alemania nazi Ujú, porque no toleró la persecución de los judíos. ujú, Entonces, por ejemplo, en Chile terminó Georg Nicolai, que era un miembro de la aristocracia alemana, y luego escritores y, ¿cómo? Claro, que no toleraron la persecución a los judíos, aún sin ser judíos y sin tener nada de judíos, y se fueron, y se como fueron. tipo objetores de conciencia. Se fueron, o sea, dijeron me voy porque este país yo no puedo soportar, pues yo no puedo soportar un país donde se persigue a la gente por su origen étnico. Entonces se fueron. Que sería la pregunta, vamos a ver, supongamos que Dios libre y guarde, pero uno supone, supongamos que en Argentina hubiera una persecución contra determinada gente, contra, vamos a ver, contra los musulmanes. Hubiera una persecución contra los musulmanes y se los mandara a un campo de concentración. Bueno, las argentinas y argentinos que tuviéramos algo de dignidad restante, yo no sé si yo me querría quedar en un país, aunque yo no fuera musulmán, yo no sé si yo me querría quedar en un país donde una persona por ser musulmán la meten en un campo de concentración. Entonces, tu vida no está en peligro. Nadie te ha amenazado. Nadie te ha amenazado. El director de cine Fritz Lang, por ejemplo, se exilia de Alemania nazi al día siguiente que Joseph Goebbels le propone dirigir los estudios cinematográficos UFA, que eran los estudios cinematográficos oficiales alemanes. Y Joseph Goebbels le está diciendo, porque el tipo había hecho películas como Metrópolis, que a los nazis les gustaba. Y entonces lo invita a hacerse cargo del estudio cinematográfico oficial de Alemania nazi. Y el tipo le dice, ¿me deja pensarlo Goebbels? Y Goebbels, el ministro de Esclarecimiento y Propaganda, le dice, bueno,
pero usted me tiene que contestar mañana. Piénselo hasta mañana. Y Fritz Lang va al banco, apenas abre el banco, saca el dinero que puede, hace la maleta y se va a Estados Unidos. Y el tipo se exilió al día siguiente de que le ofrecieron el cargo más deseado por un director de cine, ser el director de los estudios de cine oficiales de Alemania. Y el tipo se exilia, ¿no? O sea, digamos, su vida no estaba en peligro. Si Martin Heidegger hubiera sido un hombre decente, entonces, en lugar de aceptar ser rector de la Universidad de Freiburg y adherir al Partido Nacional Socialista y llevar el escudito con la esvástica orgullosamente por todos lados, en un país donde su maestro, Husserl, estaba siendo denostado por haber sido judío, el que lo hizo llegar a él a donde llegó, la misma universidad, entonces se hubiera exiliado. Bueno, ahí yo tengo una pregunta para hacerles. Es que yo no sé si la puedo responder. Claro. Yo creo que sí. El rol de la universidad pública durante estas épocas tan, digamos, que abarcan el tercer gobierno peronista, ¿no? También. ¿Cuál fue el rol de... Bueno, hoy hablábamos justamente en uno de los grupos que estuve, el grupo más temprano, el grupo de Elizabeth Silva, Sí. hablábamos de Carlos Cosio. Ujú. Hablábamos de Carlos Cosio. Yo pregunté en el grupo cuántos habían oído hablar de Carlos Cosio, y bueno, resulta que Elizabeth había hablado de Carlos Cosio, así que varios levantaron la mano porque la profesora les había hablado de Cosio. Pero digo, ¿cuántos de ustedes leyeron algo de Cosio? Y se levantaron 3 manos en un grupo de 30 alumnos, más o menos. Bueno, Carlos Cosio fue estudiante, doctor y profesor de esta casa. Y es uno de los filósofos del derecho más importantes en el mundo del siglo XX, estudiado en la Universidad de Harvard, estudiado en las mayores universidades europeas, etcétera, etcétera. ¿Por qué 3 alumnos nada más levantaron la mano? Bueno, todos sabemos que Carlos Cosio cometió el delito insanable de ser peronista. Y con todo lo que sobrevino a partir de eso, a partir del año 55. O sea, nosotros estamos en una universidad que exilió gente, no poca, no poca. Entonces, toda esa gente tenía un peligro de vida. ¿Lo que pasa si te quedas sin trabajo por tus ideas políticas? ¿O te quedas sin trabajo por tu religión? ¿O te quedas sin trabajo por tu... O sea, no corre riesgo tu vida. No corre riesgo tu vida. A Borges le dieron trabajo como inspector de pollos y gallinas, a Jorge Luis Borges. O sea, pero trabajo tenía. Claro, el mayor intelectual del país tenía que revisar pollos y gallinas, pero trabajo tenía. Pero es decir, mire, profesor Sankari, usted con su doctorado, con todos sus trabajos publicados, con todo, no de hambre no se va a morir. No de hambre no se va a morir. Le hemos conseguido trabajo en un lavadero de automóviles acá a 3 cuadras. Pero va a tener dinero como para pasar su vida bien. Entonces, si ahí el profesor Sankari dice, no, yo no estudié todo lo que estudié y demás y todo para estar lavando coches, me tengo que ir de Argentina, y Sankari se va a ir de Argentina, pero llorando se va a ir de Argentina. No le gusta el tango, pero cuando esté en el exilio, cada vez que escuche un tango, se va a poner a llorar. Y sí, por supuesto, por supuesto. Capaz no toma mate, pero se va al exilio, va a tomar mate todo el rato. Entonces, ¿es el exilio que vale cuando mi vida corre peligro o cuando mi proyecto de vida corre peligro? Y ahí me viene mi querido, no tengo nadie de Perú en este momento, me parece, en el Zoom, pero me viene a la cabeza mi querido maestro, Dios lo tenga en su gloria, don Carlos Fernández Cesareo, del Perú,
y donde él decía lo importante es el proyecto de vida. Y ahí tiene mucho Cosio también, ¿no? Sí, Él sí, era era muy Cosio. amigo. Bueno, era muy amigo de Cosio. ¿Lo conoció? Sí, bueno, él me decía, cierro los ojos cuando estoy hablando contigo, y se cierro los ojos y me parece que estoy con Cosio. No. Pero, porque me dice que hablaba muy parecido. Ah, Pero, no sé, yo nunca lo escuché a Cosio hablar. Pero lo cierto es que ahí me viene Fernández Cesareo. Decir, no, mire, lo que importa es el proyecto de vida, o sea, no es solamente usted su vida, es su proyecto, lo que hay que proteger, y ahí eso yo voy mucho a lo que estás diciendo, porque lo que hay que proteger y lo que tiene que ver con los derechos fundamentales no es solamente proteger tu vida, pues los seres humanos no somos solamente la vida, no somos solamente la vida, decir, no, no, tu vida está tranquila, eso sí, tu proyecto de ser profesora, no, eso no va a andar. Eso no va a andar. Eso no va a andar. Ah, bueno, pero tu vida está segura. Entonces te fuiste de Colombia. ¿Y por qué se fue? Si su vida estaba muy bien. ¿Qué le pasaba? Entonces, no, pero mi proyecto de vida era tal cosa. Entonces resulta que vives en un país, vamos a suponer, que gracias a Dios no es el caso de ninguno de los nuestros, pero hay países donde si tú eres mujer, hay muchísimas cosas que no las vas a poder hacer. Qué lástima, qué lástima. Por empezar, vestirte así. Andar con un vestido rojo, con unas faldas y demás, no, entonces se vio, ¿no? Y luego también ser médica y atender en un hospital donde se atienden hombres y ser profesora en una universidad donde asisten hombres, etcétera, etcétera, e incluso manejar un coche. Entonces tú dices, Ricardo, yo en este país no quiero vivir porque yo soy una mujer y yo quiero realizarme plenamente. Hombre, su vida no corre peligro. Al contrario, estos países, nosotros hacemos esto porque queremos proteger a las mujeres. No como en vuestros países, que las mujeres andan de cualquier manera y entonces las violan. Claro. Y entonces nosotros para eso las protegemos, por eso las hacemos vestirse todas, cubrirse todas, para que nadie las esté violando. O sea, la mujer tiene que ser muy fea cuando sale a la calle para que nadie la viole, ¿no? Y entonces tu vida no está corriendo riesgo. Pero ese momento, a ver, ¿qué me dice? No, esa distinción es importantísima porque en el discurso de derechos hay una distinción justamente entre la protección de la vida y la interrupción del proyecto de vida, que está relacionado, que de todas maneras está relacionado. Y creo que es súper válido entender ese. La, la interrupción del proyecto de vida también es una violación, y es una violación conexa, justamente. Perdón, Marisol tenía algo para Sí, compartir. Pero por Yo quiero supuesto, que... sí, por favor. Por favor, Marisol. por supuesto. Si les parece, y es clave para ir cerrando la actividad, si estamos bien en el horario, como pongo a consideración de los expositores, de los... No nos iríamos sin escucharla a usted. Pues entonces, antes de, digamos, por ahí abrir a un mínimo espacio de reflexión compartida con quienes están aquí, Sí, quienes por nos supuesto. están acompañando virtualmente, no, desde mi humilde lugar, eh, algo que siempre decimos desde el Departamento de Ciencias Sociales es lo importante de siempre hacer dialogar al derecho con el arte, ¿no? Como aquella herramienta que nos permite seguir pensando y atravesándonos, sobre todo en derechos humanos, ¿no? Que es algo que siempre tenemos que seguir analizando. Y dado que el tema, como bien estuvimos reflexionando, es el exilio, yo acá me tomo la licencia de traer una poesía de un poeta, un escritor argentino, Juan Gelman. ¿Puedo decir algo? Claro, por supuesto. Sí que está presente Perú. Me acaban de hacer notar desde el público del Zoom que sí está presente Perú. Pido disculpas, no me había dado cuenta. Sí, sigamos. Bien, y bueno, me parecía una oportunidad para compartir algunas frases de esta poesía que él escribió y que comienza. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o su país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida.
Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Y sigue la poesía y termina. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. Qué lindo. Muchas gracias.